Lamentablemente para los sufridos pueblos cubanos, nicaragüense y venezolano, ellos están viviendo la desgracia de tener unos Zelenskis en sus países, ¿no? Porque están vendidos al interés extranjero, están aferrados al poder y no les interesa el bienestar popular. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. En algún momento, por muy apoyado por el extranjero que esté, cuando un gobierno es muy impopular, termina por sucumbir. Se busca la reindustrialización de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump ya anunció, no solamente va a sancionar a los enemigos comerciales de Estados Unidos, sino también al famoso nearshoring, ¿no? Es decir, una manera como China y compañía encontraron de evadir las sanciones estadounidenses de aranceles fue poner sus fábricas en México, por ejemplo, ¿okay? El famoso nearshoring. Y obviamente Trump sabe de eso. Entonces dice, bueno, los chinos no van a salirse con la suya por poner fábricas en México. O ponen fábricas en Estados Unidos, pero bajo regulaciones estrictas estadounidenses, o no entran al mercado estadounidense. O sea, ellos creen que están en el bando de la libertad, del liberalismo. Mi querido amigo, Occidente, Europa, Estados Unidos son más proteccionistas que nunca. Yo no sé, alguien que les avise a Milei y a Bukele que están en el bando equivocado, ¿no? Si quisieran estar en el bando del liberalismo, deberían estar con China, amante del libre comercio, no con Estados Unidos o con Occidente. Entonces, durante el discurso de la victoria de Donald Trump tras las elecciones del mes de noviembre del 2024 para obtener su segundo mandato, el presidente estadounidense prometió una era dorada para los Estados Unidos, que con él los Estados Unidos iban a volver a ser grande otra vez y que iban a recuperar el impulso y que los enemigos de los Estados Unidos iban a sucumbir ante su poderío. Sin embargo, todos conocimos los resultados del primer mandato de Donald Trump. Él no es un primerizo y que de alguna manera decepcionaron a sus más férreos votantes en aquella oportunidad. ¿Qué nos hace pensar que en este segundo mandato las cosas irán mejor? Por eso que en este video vamos a analizar justamente eso, ¿no? ¿Será verdad que Donald Trump será el agente de paz que el planeta necesita para poner fin a todas las guerras existentes que han generado los demócratas belicistas? ¿Será verdad que Donald Trump logrará que Estados Unidos vuelva a ser el hegemón mundial como en los 90? ¿O será una nueva decepción? Quédate y te cuento más. Para comenzar, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el primer gobierno de Donald Trump, un gobierno de 4 años. Digamos, Donald Trump buscó la reindustrialización de los Estados Unidos. Recordemos que gran parte de los votantes de Donald Trump son habitantes de la zona del cinturón bíblico y del cinturón industrial de los Estados Unidos, personas que vieron perder sus trabajos con la globalización, con la migración de las fábricas estadounidenses al extranjero, sobre todo China, con la luego llegada de la automatización industrial y con la llegada de la migración masiva en los años 90 y los años 2000. Y que por lo tanto, una de las primeras medidas que Donald Trump quiso hacer es, digamos, atraer de nuevo a las industrias estadounidenses a suelo norteamericano a través de ciertos incentivos, a través de sanciones, amenazas a las empresas que no lo quisieran hacer, etcétera. Y lamentablemente los resultados no fueron los deseados. Recordemos pues que tuvo sendas disputas comerciales con sus propios aliados como Europa, como Canadá, con el propio México. Recordemos luego la feroz guerra comercial contra China, ¿no? Donde básicamente se buscó reducir ese déficit comercial, reducir ese excedente de importaciones chinas que tienen los Estados Unidos. Esto no se consiguió lamentablemente para los objetivos estadounidenses. También fue una política agresiva contra la migración ilegal. Se dijo que México iba a pagar el muro en la frontera, al final nada de esto ocurrió. También tuvo una política muy agresiva contra, digamos, los aliados rusos, básicamente Irán, Norcorea. Recordemos toda la disputa verbal que tuvo con Kim Jong-un, al que llamó hombre cohete, también contra Venezuela, la cual amagó invadir, etcétera. Y pues obviamente todos los exabruptos y los excesos y la pérdida de la reelección en el año 2021-22 y la famosa toma del Capitolio. Entonces todo esto realmente pues dejó un sinsabor en el votante, que Donald Trump no consiguió plenamente los objetivos para su primer mandato, y esto le abrió las puertas a que sus rivales demócratas ganaran la elección con Biden. Bueno, y lamentablemente para los intereses de Donald Trump, los errores que cometió y excesos que cometió y disputas legales de su primer gobierno terminaron por, digamos, evitar su reelección y que el Partido Demócrata llevara el poder a Biden. En estos 4 años que Trump no estuvo en el poder, el mundo cambió. Cambió porque fue un mundo pospandemia, porque estalló la guerra en Ucrania, en la cual Rusia está librando una guerra existencial para sus intereses, en la cual Rusia, gracias al apoyo de sus aliados, está
venciendo en el campo de batalla en una guerra convencional a la OTAN y aliados, incluyendo los propios Estados Unidos. No solamente no colapsó, la economía rusa creció, convirtiéndose en la cuarta economía del mundo por PBI-PPA. Los BRICS tomaron más fuerza, el movimiento de desdolarización se fortaleció en el mundo. China creció más que nunca, se expandió más que nunca, al grado tal de que en este momento las exportaciones chinas al sur global, incluyendo los BRICS, está en el orden de los 1.500 millones de dólares. Mientras las exportaciones chinas al occidente colectivo, incluyendo Estados Unidos y Unión Europea, solamente suman 1.300 millones de dólares al año. Con lo cual, ya el margen para sancionar a China se reduce cada vez más. China ha logrado compensar, diversificando sus mercados y vendiendo al resto del mundo, lo que está perdiendo por las sanciones occidentales. Entonces, esto está mucho más complicado que antes. La migración se desbordó durante el gobierno demócrata. Las famosas ciudades santuario permitieron una llegada masiva y descontrolada, sobre todo de migración venezolana y haitiana. Y pues obviamente esto ha generado pues una convulsión, un malestar social en los estadounidenses, lo cual ha permitido el retorno de Donald Trump al gobierno. Y así llegamos al segundo gobierno de Donald Trump, Trump 2.0. ¿Qué busca Donald Trump en este segundo mandato? Bueno, busca más de lo mismo, pero potenciado. Por ejemplo, se busca la reindustrialización de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump ya anunció, no solamente va a sancionar a los enemigos comerciales de Estados Unidos, sino también al famoso nearshoring, ¿no? Es decir, una manera como China y compañía encontraron de evadir las sanciones estadounidenses de aranceles fue poner sus fábricas en México, por ejemplo. ¿Okay? El famoso nearshoring. Y obviamente Trump sabe de eso. Entonces dice, bueno, los chinos no van a salirse con la suya por poner fábricas en México. O ponen fábricas en Estados Unidos, pero bajo regulaciones estrictas estadounidenses, o no entran al mercado estadounidense. Es decir, el proteccionismo llevado a su límite, ¿no? La famosa autarquía, ¿no? Estados Unidos sabe que tiene un mercado interno gigantesco, valioso, y pues lo quiere cuidar, lo quiere proteger, quiere evitar que ese mercado gigantesco fortalezca a sus enemigos, y entonces obviamente se viene mucho más proteccionismo, mucho más aranceles, regulaciones, etcétera, contra sus rivales comerciales, incluyendo los propios europeos, incluyendo sus aliados en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Entonces, es más de lo mismo por ese lado. Pero Donald Trump sabe que el abuso de las sanciones debilita la posición del dólar y sabe que la guerra proxy en Gaza pone en riesgo la existencia de Israel, que es garante del petrodólar, porque mantiene en jaque a Arabia Saudita. Entonces, por esa razón, Trump ya anunció que va a tratar de congelar esos conflictos, va a tratar de no abusar de las sanciones, porque no quiere que el dólar pierda su rol hegemónico en el mundo, porque sabe que de eso depende, de eso se le va la prosperidad en Estados Unidos por el famoso petrodólar, y entonces Donald Trump es consciente de eso. Entonces, ¿qué más? Está buscando congelar los conflictos, no tanto por amor a la paz, sino porque sabe que no es posible vencer a sus enemigos militarmente en este momento. Entonces va a apostar por, en lugar del hard power, el soft power, ¿okay? Fortalecer su industria, fortalecer su propio comercio, sus propios intereses. Ahora, respecto a los BRICS, que es lo que está, él es consciente del peligro de los BRICS, va a querer dividir. Por eso ya está tratando de acercarse a Rusia de nuevo, hacer las paces con Rusia para alejarlo de la órbita china, que hizo Kissinger en los 70, ahora lo quiere volver a hacer, a romper esa alianza para debilitar a los BRICS justamente y debilitar ese movimiento de desdolarización. Para Latinoamérica, pues se viene con el nombramiento de Marco Rubio un mayor cerco a Venezuela, Nicaragua y Cuba para tratar de una vez por todas hacer colapsar a esos regímenes aliados de Rusia, para recuperar la influencia en LATAM, que busca reimpulsar las inversiones de las transnacionales estadounidenses para rivalizar de alguna manera y neutralizar la presencia china en la región. Otra pregunta interesante sería, ¿habrá paz en Ucrania? Bueno, digamos, si entendemos por paz un tratado de paz, de límites y amistad, donde se logre un acuerdo, digamos, justo y amistoso entre Rusia y Ucrania, no. No, porque aunque Donald Trump quisiera por lo menos congelar el conflicto, se habla de que está buscando un armisticio basado en la realidad en el terreno, es decir, que el país que tenga el territorio controlado por su Fuerza Armada lo conserve, se genere una franja de más de 1.000 kilómetros de recorrido desmilitarizada, vigilada por tropas OTAN, y esto de alguna manera permita congelar el conflicto por lo menos unos 20 años. En ese sentido, Rusia ha manifestado que no está interesada en el momento, porque
no confían en Occidente, porque ya hubo un tratado de Minsk que no se cumplió, que se saboteó, y de alguna manera Rusia no quiere volver a pasar por eso. Además, Rusia primero va a querer recuperar Kursk completamente, ya lo está recuperando parcialmente, antes de sentarse a negociar. No quiere que Zelensky tenga esa carta. Entonces, y además va a exigir no negociar con Zelensky, sino con un nuevo gobierno ucraniano que probablemente ocurra el próximo año en nuevas elecciones en Ucrania. Entonces, es difícil decir que va a haber paz inmediata. Puede haber una paz, una guerra congelada, como fue la guerra de Corea, en el corto plazo. Otra posibilidad también que se ha dejado en comentarios en los círculos geopolíticos rodar es acerca de la posibilidad que Europa se acerque a los BRICS. Es decir, si Trump empieza a recortar las ayudas a la defensa, a la defensa de Ucrania, al apoyo al gasto militar de OTAN, probablemente Europa, ante la disyuntiva de quedarse sola en el esfuerzo, opte por acercarse a los BRICS. No quizás a Rusia, pero sí a China, a India, a Brasil, tratando de compensar las pérdidas económicas de las sanciones arancelarias que probablemente coloque Trump. Entonces, esto es una posibilidad. Una Europa resentida probablemente postule al euro como sustituto del dólar, es decir, Europa puede apoyar ese movimiento de desdolarización proponiendo su moneda como una alternativa, y esto sería algo muy interesante. Siendo tan pragmáticos como son los chinos, probablemente lo acepten. Entonces, es una posibilidad que no se puede descartar, aunque habría que ver realmente cómo se desarrolla todo esto. Recordemos que en el primer mandato Trump trató con mucha brusquedad a Europa, pero al final nunca rompieron relaciones. Esto fue, digamos, parte de el tira y afloja de las naciones. Otra hipótesis de trabajo es si caerán los gobiernos aliados de Rusia en Latinoamérica, básicamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿cierto? Esto es posible que ocurra, un recrudecimiento de las sanciones estadounidenses buscando el colapso económico o inclusive una intervención directa, pero esto ocurriría no sin haber una reacción rusa al respecto. Rusia ya demostró con el apoyo a los hutíes, con el apoyo a Irán en sus ataques a Israel, con la intervención en el Sahel, tiene capacidad de intervención en el mundo entero. De hecho, el régimen venezolano se sostiene por los S-300 rusos ahí instalados ahí. Entonces, estos regímenes no caerían sin antes Rusia intervenir y apoyar como lo hizo en Siria, ¿no? Lamentablemente, para los sufridos pueblos cubanos, nicaragüenses y venezolanos, ellos están viviendo la desgracia de tener unos Zelenskis en sus países, porque están vendidos al interés extranjero, están aferrados al poder y no les interesa el bienestar popular. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. En algún momento, por muy apoyado por el extranjero que esté, cuando un gobierno es muy impopular, termina por sucumbir, y esto ha pasado innumerables veces, sean aliados estadounidenses o sean aliados rusos, así que habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Será de la suerte de los últimos imitadores o admiradores de Trump, ¿no? Que yo le llamo los trompitos, ¿no? En Latinoamérica. Básicamente son Bukele y Milei, ¿no? Fervientes admiradores de Trump. Lamentablemente para ellos están muy despistados. Ellos creen que están en el bando de la libertad, del liberalismo. Mi querido amigo, Occidente, Europa, Estados Unidos son más proteccionistas que nunca. Yo no sé, alguien que les avise a Milei y a Bukele que están en el bando equivocado, ¿no? Si quisieran estar en el bando del liberalismo, deberían estar con China, amante del libre comercio, no con Estados Unidos o con Occidente. Entonces, lamentablemente, al igual que los regímenes que mencioné de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estos regímenes están totalmente vendidos a los intereses estadounidenses. Bukele tuvo éxito con la seguridad, no se puede negar, en El Salvador, pero eso es solamente un paso, es la paz de las tumbas. Falta ver si logra desarrollar a El Salvador. Ahí realmente diríamos que tuvo éxito. Y Milei en este momento está logrando bajar la inflación a costa del hambre del pueblo argentino. O sea, claro, yo puedo bajar la inflación, pero porque contraigo la demanda a niveles críticos, obvio que voy a bajar la inflación, y eso no es ningún mérito, ¿no? Entonces, falta ver realmente cómo acaban estos gobiernos, pero al igual que en los gobiernos de izquierda, están totalmente vendidos a los intereses occidentales y son un pésimo ejemplo para la región. Finalmente, ¿Trump logrará evitar la caída de los Estados Unidos? Mi querido amigo, la respuesta corta es no. Lamentablemente para Estados Unidos y para Trump y sus seguidores, la crisis de Estados Unidos es sistémica, es estructural. Una serie de contradicciones sociales, económicas, religiosas, hasta étnicas, digamos, políticas, que tienen a Estados Unidos en una decadencia progresiva. Básicamente el petrodólar está en decadencia, a tal punto que su propio signatario, Arabia Saudita, ya le dio la espalda pasándose al bando rival de los BRICS.
BRICS, el poderío militar estadounidense está siendo contestado. Imagínense que el propio protegido de Estados Unidos, que es Israel, ha sido atacado, han osado atacar a Israel y cruzar esa línea roja por parte de Irán, y pues obviamente la guerra de Ucrania les ha ido mal a la OTAN y compañía. Entonces, y el déficit comercial y público de los Estados Unidos, el déficit fiscal, a la deuda monstruosa que tiene Estados Unidos, todo eso hace pensar que esto es irreversible por mucho entusiasmo que le ponga Donald Trump. ¿Podría retardar la caída de Donald Trump? Podría hacerlo, sí, eso es posible, pero no evitarla lamentablemente para los intereses estadounidenses. Muy bien, mi querido amigo, hermano en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. En este segundo mandato de Trump 2.0, él busca corregir errores y potenciar aciertos. De esa manera está buscando reindustrializar Estados Unidos a través de hacer un retorno de las grandes transnacionales estadounidenses al suelo americano a través del incentivo o la sanción. También, obviamente, va a buscar promover los intereses comerciales de Estados Unidos ahí donde hayan tratados, incluyendo tener que ser rudo con sus propios aliados. También está buscando eficientar, mejorar, optimizar el gasto gubernamental del Estado en Estados Unidos. Esto sí es novedoso y busca realmente hacer sostenible la economía del país porque el déficit fiscal es cada vez mayor. Se necesita optimizar recursos, evitar despilfarros, sobre todo los programas que los demócratas auspiciaron en los últimos 4 años. Veremos si esto resulta, obviamente, pero es una idea interesante. Por otro lado, también veremos un movimiento de Trump buscando romper la alianza BRICS porque la ve como una amenaza. Va a buscar acercarse a Rusia para alejarla de China y luego poder rivalizar con China en mejores términos. Va a buscar debilitar el movimiento de la desdolarización porque sabe que el dólar y el petrodólar es la base, el pilar de la hegemonía estadounidense y eso no se puede perder por ningún motivo. A su vez también va a acercar a los enemigos de Estados Unidos, a los proxies. Irán, Norcorea, Venezuela, obviamente van a ser cercadas por Estados Unidos en un nuevo episodio buscando colapsarlos de alguna manera. Y la política migratoria va a ser más estricta porque Estados Unidos está desbordado de una migración descontrolada que obviamente tiene que ordenarse. En ese sentido, Latinoamérica no podemos esperar, digamos, dádivas ni nada bueno de Trump. Trump ha sido elegido para beneficio de Estados Unidos y eso se respeta. No podemos esperar ser ingenuos en Latinoamérica, esperar algo bueno de Estados Unidos porque pecaríamos, como digo, de ingenuos. Tenemos que velar por nuestros intereses, diversificar tratados comerciales, diversificar inversionistas, atraer inversión a Latinoamérica y sobre todo no caer en el juego de los polarizantes, de los locos de izquierda y derecha, de los vendepatria, como Maduro, Díaz-Canel, Ortega, o como Milei y Bukele, vendidos a los intereses de Rusia y de Estados Unidos de manera vergonzosa. No le sigamos el juego a esta gente porque lo único que hacen es permitir que Latinoamérica esté dividida y jodida. La tarea nuestra es unirnos. Por esa razón en este canal proponemos una alternativa de tercera vía de centro, que unifique Latinoamérica. Que no nos acordemos solo que somos latinoamericanos cuando nos ofende Trump o algún extranjero, sino que nos unamos porque sabemos que unidos vamos a ser fuertes y seremos grandes otra vez. Entonces, si te concuerdas con nuestra idea, por favor te pido que compartas este video con por lo menos 10 personas de tu entorno para romper la censura de redes. Cuento contigo, sé que no me vas a fallar. Espero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que concuerdas conmigo o no. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grande. Hasta la próxima.